¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra penúltima edición semanal del Magazín Málaga TV. Ya saben que estamos con vosotros de lunes a viernes de 6 a 7 y media de la tarde con contenidos muy variados los lunes y los viernes al frente del Magazín, mi compañero David Morales, y martes, miércoles y jueves aquí estoy yo, pues con vosotros intentando que paséis una tarde lo más agradable posible y, como digo, con contenidos muy variados. Enseguida, en cuanto me indiquen los compañeros, vamos a entrar en contacto con nuestro amigo y colaborador del programa, el doctor Santos Agrela, porque lo tenemos ya ahí. Pues Santos, buenas tardes. ¿Qué hay, Diego? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, lo primero preguntarte qué tal estás, cómo va la situación actualmente en los centros de salud de nuestra capital malagueña y de la provincia. Bueno, pues en lo personal bien, afortunadamente, y en lo profesional, como hemos hablado otras veces, pues un poco complicado, ¿no? Ahora mismo, como sabéis perfectamente, porque es noticia de prensa diaria, pues tenemos una tasa de incidencia muy alta. Málaga, la capital, ahora parece que los 3 últimos días baja un poquito la incidencia acumulada a 14 días. Y bueno, esto de alguna forma, con un poquito de suerte, pues nos va a permitir escaparnos del cierre de lo no esencial, ¿no? Que supondría otro apretón de tuerca más a la situación económica. Estamos ahí en 900 y pico, pero parece que con una muy discreta tendencia a bajar la incidencia acumulada, ¿no? Lo cual, dentro de la situación, pues bueno, hay que vivirlo como una buena noticia. Hay que intentar agarrarse a las pocas buenas noticias que hay, ¿no? Hay que ser positivo y, desde luego, esos datos, aunque sea un tímido descenso, ¿no?, en el nivel de incidencia en función del número de cada 100.000 habitantes. Ahora mismo estamos en Málaga capital en torno a 900, ¿no? 900 y algo. Sí, Hemos bajado 900 y un pico. poquito. Ojalá que sigamos en esa tendencia. Sí es cierto que el número de fallecidos estos últimos días pues son cifras realmente escalofriantes, ¿no? Cualquier muerte, pues desde luego es una tristeza, un motivo de tristeza, pero hemos asistido esta misma semana a, en 24 horas, 22 fallecidos, ¿no? Bueno, hay que tener mucho cuidado. Vamos a hablar con Santos Agrela de vacunación. Vamos a hablar también algo importante. Cada vez se está hablando más de medicamentos que ahora mismo están en procesos de ensayo clínico. Aquí en España, incluso en Barcelona, creo que esta misma semana comienza un ensayo clínico de un medicamento que podría neutralizar el COVID-19 hasta un 99%. Bueno, todo eso, al final, fíjate, Santo, yo tengo la sensación de que antes de que estemos vacunados toda la población, va a estar en marcha ya un medicamento que esté suficientemente probado. No sé si es aventurarme demasiado, si es una percepción errónea. Bueno, yo pienso que hay que ser optimista, como tú comentabas antes, ¿no? Yo pienso que cualquier buena noticia ahora mismo hay que agarrarse a ella. Eh, Ahora mismo, como tú dices, hay 2 medicamentos que están en fase de ensayo. Uno de ellos es un medicamento que es patente española, es un medicamento que fabrica un laboratorio, creo que gallego, y en este caso lo que haría sería impedir la replicación del virus, es decir, sería un medicamento que actuaría directamente sobre el virus, sobre la carga viral, y por tanto se piensa que, si funciona, usado en fases tempranas de la enfermedad, pues impediría que hubiera una cantidad de virus suficientes como para poder desarrollar enfermedad grave. El otro medicamento que se está ensayando es un medicamento antiguo. Este primer medicamento es un medicamento que se desarrolló para tratar el mieloma, que es un tipo de cáncer, ¿no? El otro medicamento es un medicamento antiguo, es la colchicina. La colchicina es un medicamento que desde hace mucho tiempo se utiliza como antiinflamatorio, muy especialmente en los pacientes que sufren de gota. En los pacientes que tienen el ácido úrico muy alto, este ácido úrico se les acumula en la articulación y produce la gota. Este medicamento es un muy potente antiinflamatorio. Y entonces se está estudiando para ver si puede tener una aplicación en la fase inflamatoria del COVID, que es la fase ya tardía de la enfermedad, una vez que ya ha pasado posiblemente la fase de infección vírica aguda, pero que es la que, por desgracia, junto con la trombosis y otra serie de alteraciones que produce este virus, que es un virus tan absolutamente potente, que actúa a diversos niveles, como digo, esta inflamación es la que posiblemente origina la mayor parte de las muertes. Yo, hombre, no sería capaz de pronunciarme sobre si va a haber antes un tratamiento eficaz o antes la vacuna va a ser eficaz. Sí que es verdad que son dos frentes abiertos los dos, ambos complementarios. Uno intenta prevenir que llegue a haber una infección, o al menos que en caso de infectarte llegues a desarrollar la enfermedad. Los otros, los que suponen un tratamiento, lo que intentan es, una vez que ya has contraído la infección, una vez que vas a desarrollar la enfermedad, pues intentar lucharla
combatirla de la forma más eficaz posible para intentar evitar que esa enfermedad acabe siendo una enfermedad grave. Santo, en estos momentos en España se están suministrando dos vacunas, ¿no? La Pfizer y la Moderna. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Verás, estas dos vacunas son muy parecidas. Ambas son un concepto de vacuna nuevo, y la única diferencia posiblemente que hay entre ellas es que en el caso de la Pfizer ambas requieren 2 dosis, y en el caso de la Pfizer la segunda dosis se pone a los 21 días de la primera, y en el caso de la de Moderna se pone a los 28 días. Pero prácticamente son iguales, hay esa diferencia de una semana entre la primera y la segunda dosis entre una vacuna y otra, pero la diferencia está en mínima. Este es un concepto de vacuna completamente nuevo, es decir, nunca antes habíamos tenido una vacuna de estas características. ¿En qué consiste? A ver si soy capaz de explicarlo para que nos puedan entender. Hasta ahora, las vacunas que utilizábamos eran vacunas en las que nosotros poníamos un trozo del virus, poníamos lo que llamábamos el antígeno, es decir, aquello que es capaz nuestro organismo de reconocer como algo extraño y reaccionar contra él, crear defensas contra él. Poníamos un trocito del virus, como digo, poníamos un virus muerto, un virus desactivado. En este caso no, en este caso nosotros lo que ponemos es una molécula de ARN mensajero. ¿Qué es el ARN mensajero? El ARN mensajero es la molécula que nuestro organismo utiliza de forma natural para dar órdenes desde el núcleo celular al resto de los órganos celulares y decirles lo que tienen que hacer. En este caso lo que hemos hecho es fabricar una molécula de ARN fuera, en el laboratorio, y se la estamos poniendo al organismo para que le dé la orden, en este caso en concreto a los ribosomas, que es la parte de nuestra célula que se encarga de producir las proteínas, le da la orden de que produzcan una proteína que es igual a la proteína que configura el antígeno del virus. Y por tanto, nuestro organismo, nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema de defensa lo que va a interpretar es que haya entrado un virus que tiene un antígeno, que es esa proteína, y va a crear defensas contra él. La vacuna, por los ensayos clínicos que tenemos, que entre ambas suponen unos 70.000 casos, uno de ellos hizo un ensayo clínico con 30.000 personas y la otra con 40.000 personas, tiene una eficacia muy alta, tiene una eficacia en torno al 95%. Esto para el mundo de las vacunas es una eficacia altísima. Hay muchas vacunas, muchas, que están comercializadas que tienen eficacias en torno al 70%, 65% y se consideran ya muy buenas vacunas. De hecho, las vacunas como norma general se autorizan cuando su eficacia es superior al 50%. Estamos hablando de vacunas que tienen una eficacia en torno al 95%, con lo cual se deben mostrar como herramientas muy eficaces, ¿no? Santo, hoy es noticia que AstraZeneca ha recomendado que su vacuna se suministre a personas que tengan menos de 65 años, porque no tienen ahora mismo pruebas suficientes o ensayos suficientes en ese porcentaje de población de más de 65 años para saber qué repercusión podría tener o qué consecuencias podría tener adversa esta vacuna. Sí que tienen una muestra bastante amplia en edades inferiores a los 65 años. Esto de alguna manera, estarás conmigo en que puede crear un poquito de desconfianza por parte de la ciudadanía. Y en ese sentido quería preguntarte, ¿qué le dirías a esas personas que se muestran temerosas a vacunarse cuando les toque? ¿Qué le dirías a estas personas que no terminan de confiar en estas vacunas? Bueno, fíjate, la vacuna que tú comentas de AstraZeneca, la vacuna de AstraZeneca Oxford, igual que la de Janssen, que es otra vacuna que está próxima a aprobarse, es un concepto de vacuna clásico. Es decir, aquí lo que han hecho es coger un virus, este virus le han puesto ahí la proteína que hace de antígeno del virus del COVID, del SARS-CoV-2, y nuestro organismo reacciona contra él. Este es el concepto clásico de vacuna. Esto es como la vacuna de la gripe, como la vacuna de cualquier infección vírica. ¿Qué ocurre? Yo, más allá de que no tengan, digamos, demostrado, no tengan evidencia científica de que en personas mayores de 65 años no haya problemas, este modelo de vacuna es un modelo ya muy ensayado y no es esperable que lo haya. Lo que ocurre es que ellos han visto que la efectividad de su vacuna en grupos de edad más jóvenes es muy superior a en grupos de edad mayores. La vacuna de Oxford, la vacuna de AstraZeneca, es una vacuna que en grupos de edad menores de 60 años tiene una efectividad prácticamente igual que las vacunas que hemos hablado anteriormente. Pero en grupos de edad de personas más mayores parece que es un poco menos efectiva. Con lo cual, si una persona tiene pues, menos de 60 años, 65, 55,
a efectos de protección, ¿de qué protección le ofrecería frente al virus? Prácticamente daría igual vacunarse con la vacuna de AstraZeneca que con la vacuna de Moderna o de Pfizer, con la ventaja de que la de AstraZeneca es dosis única. Por tanto, cuando nos manden, por decir algo, 1 millón de dosis, podremos vacunar de forma definitiva a 1 millón de personas y no a medio millón de personas, Claro. que es lo que nos está ocurriendo con las vacunas que tenemos ahora. Y la efectividad va a ser prácticamente igual. En personas mayores es que no tienen demostrado que tengan una efectividad tan alta. O sea que Con lo podemos cual, por decir eso, que la de AstraZeneca también es muy segura, lo único que la, entre comillas, única posibilidad de que hubiera un efecto adverso en personas mayores de 65 años es que no fuera efectiva del todo, no que vaya a provocar una enfermedad o para nada. No, no, exactamente, que protegería a un menor porcentaje de población a la que se le administrara, de la que en principio, por los ensayos clínicos de que disponemos, parece que protege la vacuna de tanto la de Moderna como la de Pfizer. Santo, decíamos perdona Santo, en esta última semana estamos asistiendo, como decíamos al principio de esta conexión, a unos datos preocupantes, ¿no? En esta tercera ola, pues de un nivel de incidencia abismal en algunas regiones, en algunas provincias, y número de fallecidos, pues ya mencionábamos los 22 hace un par de días, ¿no? En la provincia de Málaga. ¿Qué hemos hecho mal? Lo digo para que todos tomemos nota y evitemos el caer en una cuarta ola, ¿no? Porque algunos relacionan estos datos con la apertura que hubo en Navidad, otros, sin embargo, la vinculan a la aparición y ya circulación de la cepa británica, que parece que es más contagiosa. ¿Qué hemos hecho mal y en qué podemos mejorar para no provocar una cuarta ola de la pandemia? Sí, pues seguramente ambas cosas han influido. Es decir, seguramente la cepa británica, que ya se considera que está en un porcentaje importante de las infecciones, efectivamente es una cepa mucho más contagiosa, pues seguramente ha influido, pero no tengo la menor duda de que esta frase que se acuñó en mi criterio, y sabes que no me gusta entrar en hablar sobre si se ha gestionado bien o mal, porque creo que es muy complicada la situación, muy difícil gestionarla. Y todas las personas que están intentando hacerlo, lo están intentando hacer bien y tienen mi respeto. Pero creo que esta frase que se acuñó de salvemos la Navidad era una frase que tenía cierto tinte triunfalista y que sin duda pues ahora nos está trayendo estas consecuencias. Es decir, se reunieron familias, cierto que no se reunieron los enormes grupos, o al menos de forma general, no se reunieron los enormes grupos familiares de 30 personas, de 20 y tantas personas que otros años se han reunido, pero se reunieron muchos grupos de 6, 8, 10 personas. Pero claro, se reunían 10 personas en Navidad, en Nochebuena, y el día de Navidad, al día siguiente, se reunían otro grupo de 10 personas que estaban integrados por otros diferentes grupos, y en Nochevieja se reunían otros 10. Y así podemos decir, y al menos 5 veces, porque claro que nosotros, la Navidad es que en Nochebuena, Navidad, Nochevieja, primero de año, Noche de Reyes, Día de Reyes. Entonces es que nos reunimos 6 veces. Con lo cual al final es muy probable que se hayan reunido grupos en diferentes fases, pues grupos otra vez de 20, de 30 personas. Obviamente, durante una cena larga, con una dificultad de ventilación, porque en invierno hace frío, etcétera, obviamente sin mascarilla, pues porque estás comiendo y no tienes la mascarilla puesta. A partir de cierto momento uno baja la guardia, pues porque está en un ambiente distendido, está a gusto. También hay que decirlo, se ha tomado una cervecilla y un par de copas de tinto y una copita de cava, con lo cual uno inevitablemente baja la guardia. Y estas son las consecuencias que tenemos ahora. Lo que estamos viendo con el decalaje normal del periodo de incubación que tiene la enfermedad, más el tiempo que tarda la gente en tener una enfermedad grave una vez que la contrae, estamos viendo ahora mismo las consecuencias de lo que ocurrió en Navidad. Que seguramente el virus, la cepa británica, le ha dado un empujoncito a esto, pues muy probablemente sí, efectivamente. Pero yo no sería capaz de responsabilizarla más allá de un 10, 15, 20% como mucho de la incidencia. Es decir, si no hubiera cepa británica, pues posiblemente Málaga, en vez de estar en 900, no sé exactamente, pero digamos 930, 40, pues estaría en 800, lo cual sigue siendo una barbaridad. Porque tú antes comentabas el número de muertos. Claro, el número de muertos es terrorífico. Es decir, poco a poco hemos ido incorporando en nuestra rutina diaria la cifra, pero es terrorífico. Ahora mismo a nivel nacional, ayer hubo más de 490 muertos. Estos son 2 aviones grandes que se estrellan. Fíjate. Cada día. Y matemáticamente hay cosas que no son previsibles, pero hay otras cosas que sí lo son. Con la incidencia que estamos teniendo ahora, vamos a llegar a cifras diarias muy cercanas, desearía equivocarme, pero muy cercanas a los 1000 muertos.
Porque claro, hay un decalaje desde que la gente se contagia hasta que desarrolla la enfermedad. Los que tienen enfermedad grave desarrollan la enfermedad grave y se ponen suficientemente malos como para, por desgracia, fallecer. Pasa un tiempo, es decir, desde una persona contra la enfermedad hasta que muere en UCI, en muchas ocasiones pasa un mes, 3 semanas, mes y medio, Sí. a veces 2 meses, con lo cual este decalaje lo vamos a ir viendo. Y es realmente terrorífico, ¿eh? Es terrorífico, Santos. En este programa hemos recalcado en muchas ocasiones que no nos olvidemos de esas medidas básicas para prevenir el contagiarnos del COVID. Mucha higiene, distancia social, mascarilla. Ahora me gustaría preguntarte también por esa mascarilla FPP2, que parece que ahora pues es la más adecuada, sobre todo de cara a esa cepa británica que es más contagiosa. Luego, el ventilar, ¿no? Ahora es verdad que hemos recuperado un poco una temperatura que incluso es anormal a esta época del año, porque tenemos una temperatura muy primaveral, ¿no? Cuando estamos en invierno, pero estos días atrás que ha hecho bastante frío, aunque hubiera hecho frío, es necesario la ventilación. ¿Por qué es tan necesaria la ventilación de las oficinas, de los domicilios? Y luego, ¿por qué es más necesaria ahora que antes la mascarilla FPP2? Bueno, vamos a ver. Al principio, cuando empezamos con la pandemia, pensábamos que el virus se transmitía persona a persona, es decir, que el virus se desplazaba desde la vía respiratoria del enfermo en unas partículas de saliva suficientemente gruesas, pesadas, como para que cayeran al suelo de forma prácticamente inmediata. Y manteniendo una distancia de más de 1,5 metros, 2 metros, pues no iban a llegar esas partículas y esas partículas, como digo, caían del suelo. ¿Qué hemos visto cuando ha ido pasando el tiempo? Hemos visto que el virus es capaz de estar en partículas de saliva mucho menores, en esto que llamamos aerosoles. Estas partículas de saliva quedan flotando en el aire y quedan flotando durante un tiempo que puede ser incluso horas. Claro, en un espacio abierto, evidentemente, esas partículas se dispersan de forma inmediata, es decir, además, a mínimo viento que haya, esas partículas se dispersan. Con lo cual, en un espacio abierto es mucho más complicado contagiarse. En un espacio cerrado, en cambio, y cuando hablo de espacio cerrado me refiero a la casa, a la propia casa, por supuesto a un transporte público, a un teatro. Yo entiendo perfectamente la situación tan terrorífica por el que está pasando el mundo de la cultura y lo que esto nos está suponiendo a todos, porque esto forma parte de nuestra forma de vida. Es decir, es terrible no poder, pero ahora mismo, ciertamente, aun guardando la distancia de seguridad, salvo que haya un sistema de reciclaje de aire muy efectivo, supone un cierto riesgo. Los grandes centros comerciales, etcétera, ahí quedan flotando partículas. Si no se ventila adecuadamente para que el aire corra y disperse esas partículas, es fácil contagiarse. ¿El porqué de la mascarilla FFP2? La mascarilla FFP2 tiene dos diferencias fundamentales respecto a la mascarilla quirúrgica o a la higiénica, que es la que usamos, digamos, de forma más habitual. Una es que el encaje que hace a la cara es mucho más perfecto y, por tanto, tiene menos posibilidad de, entre la mascarilla y nuestra piel, entrar aire y por ahí poder entrar partículas de las que hay en suspensión. Y la segunda diferencia fundamental es que el tejido de filtraje que tiene es mucho más eficaz. Una mascarilla quirúrgica filtra en torno al 80%, una mascarilla FFP2 filtra en torno a un 97-98%. Con lo cual, hay un casi 20% de diferencia de porcentaje de partículas víricas, por supuesto también bacterianas, etcétera, que quedan retenidas en el filtro de la mascarilla. Esta es la diferencia fundamental que hay entre ambas, ¿no? Santo, hay un problema del que se está hablando poco y que los sanitarios estáis notando desde el principio de la pandemia, ¿no? Sobre todo desde esa primera ola, y es el temor de algunas personas a acudir a urgencias, a su médico, a revisiones incluso oncológicas, por miedo a contagiarse. Esto está provocando que en algunos casos incluso se diagnostique algunas patologías, algunas enfermedades, pues ya de una manera o en un momento muy tardío, ya de una manera irreversible, pues con un final anunciado. Es decir, alguien que podría haber salvado su vida si hubiera acudido al médico en su momento, pues cuando le diagnostican la enfermedad X, pues le quedan a lo mejor 1 mes, 2 o 3 de vida. Así es. Es decir, esto es otra de los efectos colaterales terribles que está teniendo la pandemia, ¿no? De la primera oleada, sobre todo, que hemos tenido más tiempo de poder analizar algunas cosas, pues tenemos datos al respecto. Es decir, mis compañeros cardiólogos del hospital me comentaban que estaban viendo infartos absolutamente, hablando en lenguaje coloquial, pasados de rosca, pues por pacientes que llevaban
1 o 2 días con dolor torácico aguantándolo en su casa por miedo a ir al hospital. Claro, el infarto miocardio, por ejemplo, el mayor avance que ha tenido es que se hacen intervenciones muy precoces, como ahora mismo ya está en el saber popular, cuando una persona llega al hospital con un infarto, le hacen una coronariografía en urgencia y le ponen un stent, este muelle que ponen para expandir la arteria. Y entonces, claro, es que en 6 horas esa persona tiene su arteria de alguna forma reconstruida. Y eso permite que la circulación sanguínea vuelva a pasar y, por tanto, preserva el músculo cardíaco y evita que pueda haber consecuencias posteriores mucho más graves. Esto exactamente igual ocurre, por ejemplo, también un día hablando con un compañero cirujano me decía, bueno, estamos viendo vesículas y apendicitis absolutamente pasadas, es decir, lo que ya hace muchísimo tiempo que no se veía. Apendicitis a punto de perforarse. Uf. No una que puede ocurrir, sino sí. No, un número relativamente importante. Entonces, hombre, en este sentido, hay que hacer un llamamiento a la gente a decir, hombre, que cuando sientan, no se debe ir al hospital, nunca se ha debido ir al hospital, ni tampoco a una urgencia extrahospitalaria por una banalidad. Es decir, hemos dicho muchas veces que hay que hacer un uso racional de los recursos, pero es que el uso racional también pasa por ir cuando es necesario. Entonces, claro, habría que decir que cuando una persona realmente sienta que puede tener una enfermedad importante, hay muchas que están en el saber popular. El dolor torácico opresivo, todo el mundo sabe que puede ser algo importante. Pues hombre, no debe dudarlo, debe ir al hospital. Los hospitales ahora mismo tienen perfectamente separadas la línea COVID de la línea no COVID, la posibilidad de contagio en un hospital es, dentro de la línea COVID es baja, se toman muchas precauciones, todo el mundo va perfectamente provisto de mascarilla, tanto el personal sanitario como los pacientes a los que se les atiende, etcétera. Diría que no hay más posibilidad de contagiarse en un hospital que en un centro comercial, incluso me atrevería a decir que a lo mejor incluso menos, ¿no? Y claro, las consecuencias para la vida pueden ser muy importantes. Santo, nos quedan 3-4 minutitos de espacio. Vamos a aprovecharlo al máximo porque también quería preguntarte por qué nos puedes decir de los problemas derivados de esos duelos pues no llevados a cabo de una manera convencional, de esas pérdidas de familiares, de seres cercanos que no se le ha podido no se ha podido practicar un duelo convencional, hacer una despedida convencional, pues por esto de la pandemia. Esos problemas psicológicos en algunas personas pues son bastante agudos y lo vienen arrastrando ya en estos últimos meses, ¿no? Personas que no han podido despedir a sus seres queridos porque había unas limitaciones de número de aforos en tanatorios, incluso a lo mejor no han podido ni despedirse de ese familiar, ¿no? Así es. A mí es otra de las cosas que me parece terrible, ¿no? Es que cada tema que se toca, pues evidentemente nos parece terrorífico. Otro de los efectos colaterales terribles, ¿no? Bueno, son duelos absolutamente atípicos. Con siempre el duelo hay un riesgo, evidentemente, de que acabe produciendo una depresión, etcétera, pero claro, en este caso es que son situaciones, como tú perfectamente has descrito, terribles, ¿no? De no poder despedirte de tu ser querido, de no poder acompañarlo en esos momentos difíciles para él porque estás pasando por una enfermedad grave, es realmente tremendo, ¿no? Y a esto también se suma, yo quizás diría que en un plano un poco menor, pero para nada despreciable ni carente de importancia, que es la cantidad de situaciones personales realmente difíciles por las que se están pasando, de personas que están perdiendo su trabajo, personas, pequeños empresarios que están perdiendo su negocio, algunos de ellos van a tener serias dificultades para poder volver a abrirlos, personas que aún no lo han perdido, pero están pasándolo realmente mal, con unas dificultades económicas terribles, sin ver un final claro, sin tener un horizonte que uno diga, bueno, me quedan 2 meses y en 2 meses esto pasará. Y realmente, bueno, pues lo único que podemos decirles es que, bueno, que los servicios de salud están ahí para, en la medida de nuestras posibilidades, de brindarle el apoyo que necesiten y que bueno, que cuando ellos sientan que tienen esta situación tremenda, pues que acudan, que consulten y que en la medida de nuestras posibilidades, pues intentaremos ayudarles, ¿no? Santos, también me gustaría plantearte un tema que es muy recurrente en la calle, ¿no? ¿Cuándo podremos vacunarnos? Se habla de inmunidad de rebaño. Para alcanzar esta inmunidad de rebaño, los expertos señalan que habría que vacunar a 7 de cada 10 habitantes, a 7 de cada 10 españoles, en este caso en nuestro país. Y hay algunos que señalan que esta cifra se alcanzará a finales, se ha barajado varias fechas, pero que a finales del año 2021. En estos momentos, además, estamos asistiendo en Europa a un retardo en la llegada de las vacunas, de la producción de las vacunas. Incluso en la Unión Europea están ahí, hay un pulso entre farmacéuticas y laboratorios y Unión Europea.
Desde tu punto de vista, desde tu visión, ¿no?, que estás dentro de la sanidad, ¿cuándo crees tú que se alcanzará esa inmunidad de rebaño? Y también, ya para terminar, vamos a poner una nota positiva que hace falta en estos momentos. ¿Crees tú que conseguiremos vencer a la pandemia, tener el control de la pandemia? ¿Podremos recuperar nuestros hábitos, por ejemplo, de abrazar, de besar, de salir sin miedo a la calle? ¿Podremos llegar a un día en que tengamos que podamos salir a la calle sin mascarilla, por ejemplo? Vamos a ver, respecto a lo primero, francamente me siento muy incapaz de dar una fecha, de hacer un pronóstico, porque seguramente me equivocaría. Esto es mucho más un problema comercial, de logística, de cadenas de producción, de cuánto cada país está dispuesto a pagar por la vacuna. No nos engañemos, esto es así. Israel está vacunando mucha población porque está pagando las dosis a más del triple de lo que las está pagando la Unión Europea. Y entonces el laboratorio, pues evidentemente se las vende con más alegría que a un cliente que paga la tercera parte. Esto puede sonar absolutamente tremendo, pero es que es así. Es así, no es una realidad. Es una realidad. Va a depender mucho también de las vacunas que vayamos aprobando. Es decir, la Unión Europea pues lleva un retraso en aprobar la vacuna de Oxford. La vacuna de Oxford está aprobada desde hace mucho tiempo ya, que es la de AstraZeneca, ¿no? Está aprobada hace mucho tiempo ya en el Reino Unido, creo que también se utiliza en Canadá, y entonces, bueno, pues tenemos un retraso y ahí estamos perdiendo un poco de tiempo. Hay otras vacunas, la de Janssen, incluso una española, que tiene unas expectativas excelentes. En experimentación animal ha demostrado una efectividad del 100%, ojo, del 100%, y entonces, si todas estas vacunas que se están desarrollando se aprueban, pues habrá muchos más suministradores y por tanto podremos ir mucho más rápido, y esto en definitiva va a ser así. Sí que es verdad, como tú perfectamente decías, que para alcanzar inmunidad de rebaño tiene que estar vacunada el 70% de la población, que es esos 7 de cada 10 habitantes que tú decías. Porque eso es lo que permite que el otro 30% que está sin vacunar, al haber un 70% que no va a contraer la enfermedad, pues le es realmente difícil contraer el virus. Y esto, 70%, protege de rebote al otro 30%. No quiere decir que no vaya a haber ningún caso, pero serían casos muy pocos. Y esto es así, y no podemos decir otra cosa, ¿no? Respecto a recuperar la normalidad, vamos a ver, yo creo que hay cosas que han venido para quedarse. Fíjate, el tema del uso de la mascarilla, en los países orientales hace mucho tiempo que veíamos, nos llamaba mucho la atención, en Japón, en Corea, ver que la gente en invierno iba con muchas personas, iban con mascarilla por la calle. Claro, este año, si nos fijamos, no hay gripe. Hay 0 gripe. Y prácticamente no hay catarro común. Eso quiere decir que cuando uno se pone mascarilla y guarda cierta distancia social, se evita estas enfermedades. No podemos olvidar que la gripe, aun con vacuna, en España venía matando al año en torno a 10.000 personas. Es verdad que eran personas mayores, pero mataba a 10.000 personas, que no es nada despreciable. Con lo cual, hombre, yo creo que hay algunas cosas de esta situación que en lo que en su día dimos en llamar nueva normalidad, deberíamos no perderlas. Que es que cuando una persona esté resfriada, debería usar mascarilla. Y por supuesto, en los centros sanitarios, en época de patología respiratoria, deberíamos, los profesionales, usar mascarilla y pedirle a los pacientes que la utilizaran. Yo, por el resto, el recuperar, como tú bien decías, y además yo creo que ahora mismo es quizá el mayor síndrome de abstinencia que tenemos, ¿no? El síndrome de abstinencia del contacto físico, de los abrazos, porque somos latinos. Es que los latinos somos así. Esto a lo mejor a uno luego le cuesta un poco menos trabajo, pero a alguien que vive aquí, caray, es que no han cambiado la forma de vida. Pues estoy seguro que lo recuperaremos. No sabría decir cuándo, pero estoy seguro que lo recuperaremos. Es decir, hay que pensar que las epidemias tremendas que hubo en la Edad Media pasaron, costaron muchísimos millones de vidas, evidentemente. Estamos en una situación distinta, tenemos forma de combatirlas, pero lo cierto es que pasaron. Y la gente, cuando pasó, pues volvió a abrazarse, y volvió a compartir la vida, y volvió a brindar y a beber vino y a pasarlo bien. Entonces estoy seguro que eso volverá, no tengo la más mínima duda. Pues nos quedamos con ese mensaje. Doctor Santos Agrela, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo muy fuerte y nos vemos aproximadamente en un mes, ¿vale? Cuando quieras, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Santos, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, nos vamos a publicidad y regresamos enseguida con más contenidos aquí en Málaga TV. Hasta ahora. Regresamos después de esta breve pausa y ahora os vais a ver con mascarilla como hicimos ayer y antes de ayer, porque con estos datos que tenemos ahora mismo en la provincia de Málaga, siempre que tengamos colaboradores o invitados en el plató, pues vamos a mantener las mascarillas haciendo el programa. Yo creo que se escucha más o menos bien, así que
al final es un poquito por tener un poquito de prudencia y sumar cada uno pues, con nuestro granito de arena, intentar que esto pues, se vaya todavía a datos peores y ojalá que consigamos pues, ir descendiendo el número de infecciones, ¿no? De infectados por cada 100.000 habitantes, de contagios por cada 100.000 habitantes. Todo eso al final redundará en bueno para nuestra sociedad, para nuestra ciudad, porque ya sabemos que si llegamos a los 1.000 es cierre de comercios no esenciales y más restricciones. Saludamos a Damián Caneda, empresario malagueño. Damián, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Y también damos la bienvenida a José Antonio Pérez, de los de los colaboradores más veteranos que tiene PTV, escritor, jubilado ya. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego, encantado. Bueno, estamos a puntito de conectar con la escritora Juana Cortés Amunarriz, que nos va a presentar su nueva novela, Los ausentes, con Editorial Espasa, pero antes de ir con esa conexión me gustaría plantearos un tema de actualidad malagueña que no tiene nada que ver con el COVID, porque también hay actualidad más allá del COVID, y es en cuanto al tema del hotel Rascacielos del Puerto, ¿no? Hoy en el Pleno, en el Ayuntamiento de Málaga, pues ha habido ahí un rifirrafe entre oposición y Partido Popular y Ciudadanos con ese pacto que tienen de gobierno. PP y Ciudadanos han votado en contra de la propuesta que planteaba la oposición, de hacer una consulta popular para ver si los malagueños estaban a favor o en contra de la construcción de ese hotel Rascacielos del Puerto, de esa torre del puerto. ¿Qué os parece a vosotros el tema de las consultas populares? ¿Entendéis que Ciudadanos y PP voten en contra de que el pueblo pueda opinar? La concejala de Ciudadanos, Noelia Losada, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, ha dicho que bueno, más o menos yo resumo un poco su opinión, que bueno, sí, que las consultas populares, pues, que es interesante, pero que tampoco se puede estar consultando a la ciudadanía cualquier paso importante que se va a dar a la ciudad, porque si no, pues la ciudad se estancaría y no se seguiría progresando, ¿no? Que si se hubiera consultado a la ciudadanía aspectos o temas importantes que en el pasado se han acometido, pues la ciudad no sería la que hoy tenemos. José Antonio, ¿tú qué opinión te merece todo esto? Yo, en general, las consultas populares no me gustan por el siguiente argumento, nada más. Los ciudadanos ya votamos y pagamos, y nos cuesta muy caro, una serie de señores, a los que llamamos políticos, para que administren la cosa pública. El pueblo no tiene por qué saber ni de urbanismo ni de medio ambiente, y de hecho no sabe nada, como pueblo, como votante. Precisamente por eso votamos a gentes que nos parecen a priori más capacitadas que nosotros para gobernar nuestras cosas, igual que también encargamos nuestro asunto de salud a nuestro médico y nuestro asunto jurídico a nuestro asesor fiscal. Simplemente una cosa así. Damián. Yo creo que una consulta popular ahí la ganaría la opción más politizada. O sea, la opción que la opción más militante. Sí, porque si bien hay unos movimientos militantes por el no, que están movilizados, no hay unos movimientos militantes por el sí. Entonces, si tú quieres hacer una consulta popular, la podrías hacer, pero tendrías que dejar un espacio de tiempo suficiente como para armar movimientos militantes de los dos lados. Entonces sería un poco ver la respuesta popular. Ahora mismo yo creo que saldría que no y seguiríamos sin saber cuál es el pensamiento mayoritario de los malagueños. Y fíjate, yo tengo una opinión un poco variante, ¿no? Por un lado, me atrae la idea de un rascacielos, porque también es verdad que en ciudades como Barcelona, que también son ciudades abiertas al mar, la Torre Vela y otros rascacielos que hay en la ciudad condal, y bueno, y en otras ciudades que no miran al mar, pues, por ejemplo Madrid, pero hay una zona, no la zona esta financiera. Pero por otro lado, a ver, no me muestro contrario al proyecto, entiendo que es verdad que supone un impacto visual importante, como los edificios de la Malagueta, como en su momento el Málaga Palacio delante de la Catedral. Es innegable que es un impacto y que cambia, ¿no?, el panorama, y es un impacto visual importante. En algunos casos, pues a lo mejor ganaríamos con una imagen de futuro, de modernidad. Por otro lado, visualmente es verdad que es un impacto, pero lo que sí me choca que un representante político pues se niegue, ¿no?, al tema de la consulta popular. Entiendo que la consulta popular tiene un coste, es un proceso que no será tampoco fácil de llevar a cabo y que no solo se va a hacer para la Torre del Puerto, pero creo que tampoco lo que tú decías, José Antonio, de que votamos unos representantes que nos cuestan mucho dinero, perfecto, te compro el argumento, pero tampoco eso significa un cheque en blanco. Y creo que a lo mejor, ya que se hace una consulta popular, pues que no fuera solo para la Torre del Puerto, que sea una serie de conceptos, ideas, proyectos, y que la ciudadanía vote. Ya que se hace una consulta popular, pues que se haga, por ejemplo, por legislatura, una consulta popular, cada 4 años una consulta popular, y que ahí se metan
pues distintos proyectos importantes, sobre todo aquellos proyectos que susciten controversia y que la gente, que realmente el político tenga también la tranquilidad de que lo que está haciendo va a gustar a la mayoría de los ciudadanos y no, al final yo creo que va incluso en beneficio del político que está gobernando, porque todo esto queda y al final al político le puede pasar factura si hace algo que el pueblo no quiere. Damián. Mira, Diego, Málaga tiene unas características muy particulares. La Coracha, perdona, la Coracha, por ejemplo, se echó abajo y no se consulta a nadie, y ahora añoramos la Coracha, pues también había, luego podíamos haberle dicho a la gente que queremos una consulta popular. Mira, yo antes de saber el proyecto que sea, tú dices que hay un proyecto nuevo a ciegas, sí, y yo ya te digo quién va a votar a favor y quién va a votar en contra, sin ni siquiera saber el proyecto. ¿Sabes? En Málaga tiene una izquierda conservadora que vota que no a todo, sistemáticamente. O sea, la calle Larios no se debió peatonalizar, las farolas de la Alameda están mal, la Coracha no se debió de derribar. Todo lo que, además es curioso porque normalmente serían los conservadores los que no deberían de querer hacer eso, y sin embargo en Málaga eso lo hace la izquierda, coge ese rol de conservador. Entonces cuando tú vas a votar en las elecciones, tú sabes perfectamente tu opción política que representa. No creo que a ningún votante del PP o de Ciudadanos le haya chocado la postura del PP Ciudadanos, y a ningún votante de Izquierda Unida le ha chocado la postura de Izquierda Unida. Pero si esa torre, si ahí en vez de haber una torre hubiera una biznaga gigante, hubieran votado en contra los mismos, con otro argumentario. Tú me estás hablando del impacto visual y ellos te hubieran dicho que son cosas nuevas, que son cosas modernas, que rompes con la... Entonces, no sé si compartirás conmigo que en Málaga es curioso que la izquierda haya cogido el papel conservador en la ciudad y la derecha haya cogido el papel progresista. La izquierda nunca quiere cambiar nada. Le gustan las farolas como están, le gustan las calles como están, le gustan los edificios viejos como están. Nunca quiere cambiar nada. Y eso en Málaga todo el mundo lo sabe a la hora de votar. Si tú votas a Izquierda Unida, tú sabes que no quiere cambiar nada. Nunca. Entonces ya están los votos depositados. Bueno, enseguida continuamos con nuestro espacio de qué parte estás, pero vamos a dar la bienvenida a través de videollamada a la escritora Juana Cortés Amunarriz. Juana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, a ver si podemos subir un poquito aquí el volumen en plató. Juana, vamos a hablar de tu nueva novela, de Los ausentes, una novela que nos sitúa en los últimos años de la banda terrorista ETA y además nos presenta un secuestro que podría ser, entiendo que es un secuestro ficcionado, pero basado en muchos secuestros que por desgracia han ocurrido en nuestro país, de un universitario y de cómo su mujer pues se debate está como entre la espada y la pared, ¿no? Por salvar a su marido, pero por otro lado tiene que arriesgar mucho para salvar la vida de su marido. Es un reflejo a esos últimos años, ¿no?, de la banda terrorista ETA en una novela que está siendo muy aplaudida por muchos lectores y por la crítica. Sí, bueno, como comentabas, la protagonista, Leire, a la que le han secuestrado a su marido, decide no quedarse de brazos cruzados, decide hacer cualquier cosa para salvarlo, y eso hace que su devenir sea muy complejo, ¿no? La historia es una especie de viaje a los infiernos en el que ella se va transformando, ¿no? Leire es un personaje bastante novedoso en lo que es la literatura. Es un thriller psicológico ambientado en el País Vasco del año 2007, ¿no? 2007. Sí, situé la novela en ese momento en el que había habido una tregua, había habido la esperanza de que se pudiera pasar ya, dejar a un lado la violencia, había habido muchas negociaciones y bueno, parecía que se iba a lograr, y sin embargo el atentado de la T4 hace que eso se rompa, la tregua se acaba, y en ese momento como de frustración, tras haber habido una esperanza, yo sitúo la historia, ¿no? Un momento en que invento un secuestro, porque como comentabas es ficcionado, pero por desgracia hubo tantos secuestros que todos podemos imaginar, ¿no?, lo que suponía un secuestro en esos años. Un secuestro que evidentemente marca, ¿no?, a quien lo sufre en primera persona, pero también a sus seres más cercanos, y en este caso Leire, ¿no?, la esposa de ese profesor universitario que es secuestrado a punta de pistola, de Vixen Alzola, sí, pues lo vive de una manera pues muy intensa, ¿no?, porque ella arriesga mucho y se debate pues en una lucha, ¿no?, interior, porque dices tú que se ve inmersa en el mismo infierno, ¿no?, para salvar la vida de su marido. Sé que a ti para escribir esta novela, ¿no?, que además fíjate ahora, ¿no?, que está esta serie que tanta repercusión ha tenido, ¿no?, de HBO, creo, Patria,
pues sigue un poquito esa estela, ¿no?, de reflejar una realidad muy cercana en el tiempo, pero que no deberíamos de olvidar, ¿no?, de todo lo que ha conducido, ha provocado la situación de ETA, ¿no?, en el País Vasco y en España. Y tú además, siendo adolescente, te criaste pues escuchando noticias, ¿no?, referente a la banda terrorista ETA, secuestros, y todo eso fue creando en ti un pozo que es lo que te ha llevado ya en edad adulta a escribir esta novela, tengo entendido, ¿no? Sí, yo viví hasta los 21 años, viví en Hondarribia, que es un pueblo, una ciudad, en Guipúzcoa, en la frontera. Y bueno, a mí, a la hora de empezar esta novela, yo quería hacer una investigación sobre la violencia. Esa es la idea, investigar sobre la violencia en esta novela, que es un thriller, pero una investigación para mí. Y también ver, sobre todo, las consecuencias tan terribles, ¿no? El libro está claro el mensaje, que es la violencia destruye, pero para poder escribir todo esto, pues yo vuelvo a recordar, ¿no?, lo que fue mi juventud. Y bueno, realmente esto ha sido un viaje vital. Yo me he dado cuenta de todo lo que me supuso esas violencias, esa sociedad tan violenta en la que yo crecí, en la que había violencias de muchos tipos, múltiples, casi en el mismo tiempo y en el mismo espacio, y en la que, bueno, a mí me costó, en cierto modo, superar, porque no verbalicé bien, porque vivíamos con una especie de bloqueo y tenías tu coraza, ¿no?, para seguir viviendo, porque en el tiempo, analizándolo, ha habido tantos hechos que a la vez, ¿no?, teníamos los atentados, los secuestros, las extorsiones, pero teníamos también la guerra sucia y teníamos un montón de violencia en la calle, y hay un montón de palabras que yo no había podido pronunciar nunca, que están en la historia, que están en los documentales, pero que yo creo que tenía que verbalizar, y ha sido un esfuerzo hacer esta novela, porque he tenido que sacar pues muchos demonios y volver a recuperar muchos miedos que a mí me habían lastrado como persona. Juana, el título Los ausentes, ¿por qué? Bueno, ausente, según la RAE, es la persona del que no sabemos dónde está, pero también hay un matiz, que es que no sabemos si está viva o muerta. En este caso no sabemos el secuestrado o los secuestrados, no sabemos si están vivos o muertos. Esa es una angustia terrible, ¿no? Ya nos mete de lleno en lo que es la historia. Y yo creo que también ausentes es una especie de palabra triste que nos hace pensar en todos los que se han quedado en el camino de este conflicto, ¿no?, que hemos vivido, y de esta situación tan violenta que por suerte acabó, y eso hay que celebrarlo, pero que ha tenido un peso tremendo en nuestra historia. Claro, y una historia además, como decíamos, muy reciente. Oye, Juana, ya para terminar, ¿qué te transmiten los lectores que han leído ya Los ausentes? A ver, dos cosas. Uno tiene la factura de un thriller, en ese sentido es una lectura adictiva, no se puede dejar, muy rápida, tiene todo. Está pensado para que un lector que le gusta la novela negra, el thriller y la tensión, disfrute y sufra, porque es una historia muy negra. Sí. Y para los lectores que buscan un poco más, que buscan algo un poco más complejo, pues yo creo que les va a gustar los personajes que salen, ¿no? Como te decía, Leire es un personaje que no es habitual, romper las barreras de un héroe, de una heroína, para convertirse también en otra cosa, que es lo que sale. Y luego hay personajes que están articulados en la historia, que encontramos a personajes muy humanos, como por ejemplo pues un dirigente de la banda que en un momento dado se plantea qué ha hecho todos esos años, de qué ha servido, o tenemos una mujer que ella se defiende la lucha armada, y sin embargo cómo actúa, cómo sufre esa mujer cuando le quitan a su hijo. Es decir, hay un montón de personajes complejos que están metidos en esta historia de violencia, que tienen unas vueltas, y quiere decir que el lector que sea más exigente y quiera buscar, esta es una historia de la que se enfrentan la vida con la ideología, la vida con la muerte, conflictos universales, y creo que están tratados de un punto de vista original, que eso es lo que llama mucho la atención a los lectores. Ahora mismo me acaba de saltar una duda y no quiero despedirte antes de planteártela. Juana, a la hora de confeccionar esta novela, de escribirla, ¿has tenido oportunidad, lo has buscado, o a lo mejor no has querido y has preferido hacerlo desde tu punto de vista, pero no sé si ha habido ocasión de hablar con víctimas de un secuestro, tanto del secuestrado o secuestrada
directo como de sus familiares. Ha habido ocasión de hablar con ellos y también, por otro lado, si la novela, si te han llegado pues opiniones de personas que hayan pasado pues por ese proceso tan traumático como es un secuestro. No he tenido contacto, lo he trabajado yo sola en esa especie de viaje vital que he tenido recreando lo que era la historia, ¿no? de Leire, de su marido y de los personajes que van saliendo. Ha sido un trabajo de escritora, ¿no? De ponerme en la piel. Sí me he documentado con los documentales que hay ahora mucho sobre este tema, en los que se habla mucho de los secuestros, leyendo en internet, en prensa, y bueno, sí que me he puesto, de hecho en la novela se menciona el de Ortega Lara, por ejemplo, uno de los muchos secuestros, ¿no? Todas las situaciones tan dramáticas, eso se cuentan también, ¿no? Es el mismo caso que se espera que va a tener el personaje, Wiesel. Y está trabajado desde ahí, las emociones son fáciles de imaginar, ¿no? El horror y el terror y todo eso. Entonces, eso lo he trabajado aisladamente. Y que me hayan contestado a alguien que le ha pasado, todavía no me ha contestado nadie. Yo entiendo que alguien que haya vivido una situación así, el libro, que ya es oscuro, tiene que afectarle muchísimo también, ¿no? Porque hablamos de grandes dramas, hablamos de un exceso de violencia que hemos vivido terrible. Y yo creo que el libro, aparte de entretener, que tiene una función como lectura trepidante, al que quiera buscar le va a proponer muchas preguntas y un viaje también que no le va a dejar muy revuelto. Pues Juana, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por este trabajo Los ausentes. Lo podemos encontrar en internet, en librería física, Editorial Espasa. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos a la audiencia malagueña de Málaga TV. Un abrazo fuerte. Nada, un abrazo a vosotros, gracias a ti y bueno, un saludo a tus oyentes y muchas gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Bueno, pues ahí queda la conexión con Juana Cortés Amunarriz, autora de Los ausentes. Y yo sigo aquí con los colaboradores y amigos Damián Caneda y José Antonio Pérez. Interesante de luego esta novela, tiene muy buena pinta. Vamos ahora con un segundo asunto que queríamos plantearos y es, ya sí que vamos de lleno con el tema del COVID-19. Tengo yo aquí un titular que dice: las aulas en cuarentena por COVID-19 aumentan un 60% desde el reinicio de las clases. Las comunidades autónomas aseguran que los contagios se producen fuera de los colegios, con más de 6.000 grupos confinados. Aún así, cada vez hay más padres que se niegan a llevar a sus hijos al colegio. También en estos días atrás, que ha hecho bastante frío, ha habido también esa controversia de ventilar. Sí, será necesario ventilar, es imprescindible, lo hablábamos antes con el doctor Santos Agrela, pero claro, cuando un colegio está en pleno invierno con mucho frío y resulta que tienes que ventilar, pues al final es una dicotomía entre si ventilo para que no haya contagio o ventilo pero también puede provocar una hipotermia, ¿no?, allí a los alumnos. Y que esas condiciones de frío no me imagino que sean aptas para concentrarse, ni para aprender nada, ni para... No sé. A mí lo que me parece sorprendente... Pero en otros países muy cercanos las clases se han suspendido. Por ejemplo, en Alemania ahora mismo las clases se han suspendido y en principio iban a volver a principios de febrero y ahora han alargado a el 8 de marzo, si acaso han dicho, el 8 de marzo si acaso. José Antonio. Estaba diciendo que a mí lo que me sorprende es lo alegremente que políticos se atreven a decir como una verdad absoluta: en los colegios no se contagia, los contagios se hacen fuera. Vamos a ver, ¿tenemos el suficiente número de test, de rastreadores para saber determinar si el niño se ha contagiado fuera o dentro del colegio? Me parece a mí que no. ¿Y esto qué da como resultado? Esto da como resultado de, como creo que estamos hablando todos, más de la cuenta. Ocurren cosas como, no puedo, el restaurante me cierra a las 6 o las 8 de la tarde, pero sí puedo ir a un meeting, en una elección, que he tenido que echar corriendo para atrás. Entonces, ¿qué ocurre como resultado de todo esto? Que llevamos un año recibiendo mensajes absolutamente opuestos una semana y la siguiente. Conclusión: los negacionistas, los que no se quieren poner la mascarilla, y tú le estás dando pábulo a muchos sectores de la población para que piensen, y con justicia, de que los que nos están dirigiendo no tienen ni puñetera idea. Damián. Mira, hay un dicho que dicen que no busques lo que no quieres encontrar, ¿vale? Entonces, si tú usas criterios médicos, criterios epidemiológicos, los colegios tienen que estar cerrados por la misma lógica que en un restaurante hace 3 semanas decidieron que para frenar el COVID había que pasar las mesas de 6 a 4. Entonces, si tú en una mesa al aire libre no puedes estar más de 1 hora con 5 o 6 personas, porque eso hace que incremente la posibilidad del COVID,
Mi hija está en una habitación cerrada 5 horas con 25 personas, todos los días de lunes a viernes. ¿Qué pasa? ¿Que España se puede permitir cerrar los colegios? No. Entonces, es mucho mejor decir no cerramos los colegios porque no conlleva ningún riesgo, a decir a los padres, mire usted, conlleva riesgo, pero es que si cerramos los colegios hay un tanto por ciento de la población que tiene que dejar de trabajar y no tenemos dinero para pagar eso. No lo porque ¿quién se hace cargo de esos niños? Entonces, sobre todo los menores. Como no podemos cerrar los colegios, porque no nos lo podemos permitir, vamos a dejar el debate, ¿sabes? Por ejemplo, en mi hija, yo tengo una hija pequeña, está en el colegio, tiene 6 años, hay A, B y C. Ahora mismo, hoy hicieron unos PCR a todo A y B porque se contagió uno. El 10% de los alumnos la semana pasada tenían COVID. La clase de mi hija no la han confinado porque no le hicieron los PCR. Porque si no, estoy seguro que también nos la confinan porque van al mismo baño, los 75. Claro. Entonces, tenemos 2 clases cerradas, la profesora de mi hija no está yendo porque tiene COVID, que no lo ha cogido en el colegio. O sea, es muy curioso que ellos saben dónde ha cogido el COVID la señora, pero no ha sido en el colegio. Entonces, no está yendo la profesora, no está yendo el A y el B, y mi hija al C están yendo 9. ¿Y todavía no le han hecho la PCR a la clase de tu hija? No, y el día que la hagan, la cierran. Claro. Estoy seguro, porque ahora, ¿podemos permitirnos que los niños no vayan al colegio? No nos lo podemos permitir, porque los padres tienen que trabajar. Y sobre todo las madres, que serían las que no pueden permitirse eso. Entonces, pues simplemente vamos a hacernos creer que en el colegio no se pega el COVID. Bueno, dicho así, la verdad que más de uno, yo la verdad que también he pensado que muy probablemente no han cerrado los colegios por ese motivo, claro. Evidentemente, y claro, tienen que dar una motivación que más o menos pues dé confianza a la gente de que en los colegios todo está garantizado y hay seguridad y ahí no se producen apenas contagios. Y en el transporte público. Transporte público. Ahí tampoco se coge el COVID. En el metro, en los trenes de cercanía, en los autobuses sobre todo. En los autobuses es imposible cogerlo. En los autobuses, en el metro, en el colegio. Dicen que es imposible. En una fábrica, en un centro comercial, en una gran empresa, ahí no se puede coger. Lo puedes coger en un bar, en una terraza. Ahí tiene un riesgo espectacular. Bueno, mira, poníamos el vídeo en el coloquio Navegas, pero como yo ya estoy terminando semana, aunque mañana viernes hay Málaga TV con David Morales, pero vamos a poner un poquito de humor dentro del drama que supone el COVID-19 con nuestro amigo Nicolás Maduro. ¿Habéis visto las declaraciones que ha hecho presentando su medicamento estrella, la gotica del doctor no sé qué? Venga, vamos a verlo, Andy, nos echamos una risa. Recibido el permiso sanitario oficial del país, puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus, el Carbativir, mejor conocido como las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Aquí las tengo. Han pasado por un periodo de 9 meses de estudio, experimentación, aplicación clínica en enfermos muy graves, gente que estaba entubada y lo recuperamos. En enfermos graves no entubados, los recuperamos, moderados, etcétera, etcétera. Hicimos experimentos masivos, como con todos los pacientes que estaban en el Poliedro de Caracas, en el hospital de Coche. El Carbativir, aquí la ven, la gotica milagrosa. ...10 goticas debajo de la lengua, cada 4 horas. Y el milagro se hace. Es impactante, yo que estoy enganchado a este vídeo, 10 goticas debajo de la lengua y el milagro se hace. Es totalmente, no suena exactamente, pero no, yo estaba pensando en los vendedores estos ambulantes. También. Exactamente, la forma de pronunciar el nombre. Es brutal, es brutal. Es alucinante. Es brutal. Sí. Bueno, por cierto, hablábamos con el médico, con el doctor Santos Agrela, no de este medicamento, y ojalá sea cierto, pero la manera de presentarlo, flaco favor le hace al doctor a la gotica, porque la verdad que le resta mucha seriedad. Si realmente ese medicamento, en el supuesto caso de que sea un medicamento eficaz y realmente neutralice el COVID-19, yo creo que la manera de venderlo no es la más acertada, por lo menos de cara a la comunidad internacional, porque encima el tío ha dicho que va a distribuirlo por toda la población venezolana, pero que él va a poner no sé cuántas dosis en manos de la OMS para que la distribuya también y la produzcan pues para todo el planeta. En cualquier caso, aquí en España, por ejemplo, ya también hay un par de
de medicamentos que están ahora mismo entrando en ensayo clínico y que yo no sé, yo soy de los que pienso que antes de que se vacune a toda la población o al 70% de la población, creo que va a llegar el medicamento antes de que se vacune al 70% a 7 de cada 10 españoles. Tal como va la cosa, yo creo que al final va a llegar el medicamento antes que la vacuna total. Yo creo que sí, porque sobre todo porque sería muy fácil el salto. Son medicamentos que ya existen, claro, que ya están testeados en cuanto a efectos secundarios. Un poco y... Exactamente, yo creo que sí. Bueno, vamos a hablar también del ministro, hasta hace poquitas horas, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que es el candidato a la presidencia de la Generalitat por parte del Partido Socialista, un nombramiento pues no exento de polémica porque, bueno, en plena tercera ola pues ha dejado el Ministerio de Sanidad, ¿no? Ha entregado su cartera y se ha embarcado en esa nueva aventura política. Entiendo que algunos aplauden su decisión y la comprenden y otros pues consideran que desde luego es muy desacertada. Por otro lado también hay quien cuestiona que la candidatura de Salvador Illa, porque parece como que han aprovechado, evidentemente la pandemia no la ha provocado evidentemente el Partido Socialista, por supuesto que nadie lo piense, ¿no? Pero en cierta forma, oye, la gestión de la pandemia ha hecho que un ministro que hasta ahora, hasta antes de la pandemia, tenía poca visibilidad, pues tenga muchísima, sea el ministro que más sale en televisión y que ahora mismo pues tiene un grado de conocimiento de la ciudadanía de él bastante alto, con lo cual también el Partido Socialista ha querido ahí aprovechar el tirón que tiene la exposición que ha tenido Salvador Illa como para presentarlo como un candidato sobradamente conocido y experimentado en la gestión política. No sé cómo lo veis vosotros. Evidentemente, esto es algo que será aplaudido por algunos y criticado por otros, que no puede llover a gusto de todo. Pero, ¿a ti te parece un buen candidato? ¿Crees que ha hecho bien en dejar ahora mismo el Ministerio de Sanidad para embarcarse en este nuevo reto? A ver, creo que ha hecho bien en dejarlo porque la gestión que estaba haciendo era lamentable. Ahora, dicho esto, me parece fatal que en mitad de una pandemia un ministro de Sanidad, que prácticamente el Ministerio de Sanidad en España no tiene competencias porque las tienen todas derivadas a las comunidades autónomas, la única competencia real es de las pandemias y le ha coincidido en una pandemia, que deje su cargo en mitad de la pandemia para irse a un parlamento regional a hacer de candidato. O sea, me parece un uso de las instituciones malísimo, o sea, y me parece un claro síntoma de las prioridades que se están dando. O sea, estás priorizando la carrera política en una región a la solución de una pandemia. Para bien o para mal, para mí para mal, pero este hombre lleva un año, ya tiene una experiencia y ya tiene una gestión que muy pocos políticos llevan, o ninguno lleva un año al frente de una pandemia. O sea, ahora quitar todo ese bagaje para empezar de cero, con sus nuevos errores, me parece un error gordísimo y me parece muy malo él, pero ya que estaba... ¿Y como estrategia del partido? Como estrategia... ¿Te parece lógica, te parece ilógica, te parece oportunista o es razonable? Bueno, me parece que se basa en que mientras más conocido eres, más votos tienes. Entonces esto es una persona, que eso lo hacen mucho los políticos, una persona que es verdad, tiene una exposición mediática enorme, entonces ahora mismo eso... Sin la pandemia no lo hubiera tenido. No lo hubiera tenido y buscada, o sea, este hombre, el puesto de ministro de Sanidad es un puesto gris, es un puesto que se le da a políticos... de un perfil bajo. De un perfil bajo, tenemos que ver los anteriores que hemos tenido, han sido algunas hasta graciosas, ¿verdad?, sí, de lo malas que eran, y ahora ponen a este hombre. Claro, él no se esperaba que se iba a encontrar con esto. Ahora, ha querido aprovechar... A mí me gustaba mucho Trinidad, por ejemplo, Trinidad Jiménez creo que hizo una buena gestión. Bueno, Trinidad Jiménez hizo una buena gestión. ¿Por qué hizo una buena gestión? Hombre, porque daba una imagen seria, sabía hablar, no hacía ridículo. Tenía una buena imagen y tenía buena dialéctica, sí, pero la gestión nada más que te la puedes centrar en lo que haría en Ceuta y Melilla, porque es que en el resto del país no tiene competencia, ya, porque no había pandemia y están todas las competencias transferidas. Entonces, siendo un perfil bajo, que es verdad que Salvador Illa yo creo que es un político de perfil bajo, pero sí también es cierto, hay que reconocerle, yo creo que es un candidato oportunista, no por parte de él, sino por parte del partido, y probablemente sea de estos políticos que se deben al partido y el partido lo pone aquí o allí y allí va él, ¿no? Pero yo creo que es verdad que hay que reconocerle que el hombre tiene temple, tiene mesura y que todos los políticos no lo tienen. Y más en una gestión tan difícil como la pandemia del COVID, que ha suscitado mucha controversia, muchas contradicciones que tú decías, muchas críticas, y el hombre tiene temple y tiene ahí, yo creo que eso es un valor añadido que tiene como político. Perfil bajo, hombre, muy mediático no sería desde luego porque no tiene tirón. Yo veo que es una persona sin tirón, ahora que tiene ahí un pozo importante y una tranquilidad, una mesura y mucho temple, y eso es importante. Ahora, candidato oportunista, yo lo veo totalmente oportunista por parte del PSOE. Es educado, se le ve un hombre educado. Y luego han aprovechado el tirón que tiene, pues para... Es conocido.
Además, se sabía que iba a sacar más votos. O sea, en las encuestas, por el hundimiento de Ciudadanos en Cataluña, es obvio que va a subir. Entonces, si quiere empezar de cero, no va a ganar, pero va a empezar con más votos. El Partido Socialista creo que tiene 17 escaños. Presenten a quien presenten, lo normal es que suba. Entonces ya empieza una carrera política de cero. Con cierta ventaja. Con ventaja como alguien, como un ganador. Oye, y lo que ha comentado un poco de pasada creo que ha sido Damián, el tema de lo de la Generalitat, el gobierno de la Generalitat que daba el visto bueno a que los ciudadanos que estuviesen en un municipio cerrado perimetralmente pudieran cambiar de municipio si iban a acudir a un mitin. Esto es un despropósito, es que al final no sé si lo ha dicho José Antonio, lo has dicho tú, ¿no? Es que me parece un despropósito precisamente tremendo, en esa cadena de contradicciones. De modo que no puedo ir a un municipio a ver un familiar, pero sí que puedo cambiar de municipio, aunque esté cerrado perimetralmente y yo no vivo allí, pero si quiero ir a un mitin y tengo interés en ir a un mitin, sí me dejan ir. Contradicciones a las que precisamente ella sí ha contribuido. No es una prioridad acudir a un mitin. Claro, el señor Illa se ha contribuido a esa, por acción o por omisión, porque yo creo que la mayor parte de su trabajo en el Ministerio nos ha presentado ahí la cara de Fernando Simón, que es el que nos soltaba el rollo toda la semana, y poco más. Y esto tiene, bueno, una parte buena, se ha aportado, como habéis dicho, bueno, un poquito de cordura, mesura y educación en el gallinero en el que estamos acostumbrados, que se ha convertido en el Parlamento. Mucho aguante no y mucho temple, ¿eh? Eso no está mal, pero claro, lo ha ensuciado todo porque la sensación que queda, aunque sea algo legal que se puede hacer, renunciar a tu ministerio y presentarte una candidatura, ha quedado como una pátina de utilización del cargo, una pátina de manipular las instituciones del Estado para conseguir objetivos políticos. Y una vez más, que yo lo he dicho aquí siempre, a mí me preocupa muchísimo la imagen de las instituciones, porque las sociedades más avanzadas empiezan a quebrar precisamente por la imagen de las instituciones, que es lo que empieza a socavar el verdadero poder, el poder legítimo. Yo lo que sí querría, desde luego, por lo menos dejar claro mi visión, ¿no? Que yo creo que las contradicciones, en torno a las contradicciones que ha habido o que está habiendo en la gestión de la pandemia, que no solo ha habido contradicciones en el gobierno central, ha habido también contradicciones en gobiernos autonómicos y, por supuesto, aquí en Andalucía también. Es muchísimo. Lo que valía para uno, para otro no valía. Y te decían que tenías que hacer esto y luego enseguida te decían que no, que ya eso no, que esto otro. Y eso al final es verdad que lleva a la gente a, no te voy a decir a la insumisión, pero sí que a relativizar, a no darle importancia, cuando realmente muchas de las medidas que se nos dicen son necesarias para que esto no se dispare todavía más. Es que yo creo que las medidas, es verdad que son necesarias, pero no tienen credibilidad alguna, porque no llevan un patrón, no llevan una lógica homogénea. Del momento que tú divides el país en 17 decisiones diferentes, había 17 navidades, 17 vueltas al colegio, debería haber un comité de expertos de verdad, con personas, que pusiera unas medidas. Entonces, ¿te gustarán más las medidas o te gustarán menos? Pero hubieran tenido la credibilidad de la población. Pero estarás conmigo, Damián, en que en la primera pandemia, la primera hora de la pandemia, quiero decir, esa gestión estaba muy centralizada y era el gobierno el que lo decidía todo de A a la Z. Desde los gobiernos autonómicos, incluso algunos hasta desde el signo del mismo que el gobierno, estaban reclamando tener la vara de mando y lo que es la batuta de la gestión en su propio territorio. Ahora que eso lo ha hecho el gobierno, de manera acertada o desacertada, ha transmitido muchas de las competencias y cada autonomía pues tiene un cierto margen de gestión, pues ahora resulta que cuando hay que tomar decisiones complicadas, miran hacia arriba y dicen, que lo haga el gobierno central si tengo que cerrar los comercios a tal hora, que lo haga no sé qué. Entonces al final lo que hemos pedido y ahora tenemos, ahora ya no nos vale porque claro, ahora hay que tomar decisiones complicadas. Esto es un desbarajuste total. Yo creo que estaba mejor hecho a nivel nacional. Sí. Y yo soy autonomista, creo en la descentralización, pero el virus no. Era más serio. ¿Entiendes? Estamos en una pandemia, entonces creo que había que seguir unas normas, las que fueran, pero haberlas seguido y seguir la misma norma, el mismo criterio todo el tiempo. Totalmente de acuerdo. Estos bandazos que estamos pegando, lo de las navidades, ha sido un desastre. Oye, ya una última cosa, porque me ha llamado mucho la atención, fíjate, yo tuve oportunidad de entrevistarla hace ya algunos años y a la que fue líder de UPyD, Rosa Díez. Y, hombre, me transmitió una sensación positiva, verdad que fue una entrevista de media hora, 40 minutos, pero esta mujer yo no sé si ha perdido el norte o qué le ha ocurrido, porque, hombre, te podrá gustar o no te podrá gustar el presidente Pedro Sánchez, pero en una entrevista reciente en prensa ha dicho lo siguiente, Bueno, ha escrito un libro
que se llama La demolición, la gran traición de Sánchez a la democracia. Y dice, Pedro Sánchez, en la entrevista dice, Pedro Sánchez tiene una estrategia decidida para demoler la democracia. ¿Os parece, no sé? Dice, es populista, pero no sé, es que yo sinceramente, no sé, no me esperaba este tipo de declaraciones, porque entiendo que ella está muy ya alejada del que fuera su partido, el Partido Socialista. Entiendo que Pedro Sánchez, pues a la gente a la que le encante, otros que ni fu ni fa y otros que lo detesten, perfecto. Pero decir que tiene una estrategia, o sea, que él quiere demoler la democracia, hombre, no creo que sea su propósito. A lo mejor acaba con parte de la democracia, no lo sé, pero vamos, no creo que el hombre esté, quiero demoler la democracia, quiero dilapidar todo lo que hemos construido. Hombre, yo creo que ella sí que es populista con este tipo de declaraciones, creo yo, ¿no? Esta mujer yo creo que está un poquito más allá que para acá, ¿no? Damián. Yo creo que esta mujer quiere vender discos, quiere vender libros. Quiere vender y libros. dijo, a lo mejor hasta iniciar su carrera como cantante. Querrá vender libros, tiene que decir, o sea, está muy fuera de los medios, está ya pasadita, entonces tiene que decir un titular. Tiene que llamar la atención para que se lo suficientemente bestia para que estemos hablando del tema ahora mismo. Sí. Y luego a lo mejor te lee el libro y no dice eso, claro. Pero tendrá que llamar la atención un poco. Yo creo que ya el tiempo de Rosa Díaz ha pasado un poco, claro. Y ya está un poquito venida a menos. Claro. Pero es muy triste, ¿no? Porque, hombre, verá, ha sido una figura importante dentro de la política. Lo fue, ya no, pero lo fue. Y también su lucha contra ETA también. ETA, o sea, que muy hay que valiente, reconocerle a la comentado mujer. Fuera. Yo creo que la mujer valiente. tuvo su momento, ya evidentemente ha pasado ese momento, pero que este tipo de cosas yo creo que le resta pero mucha credibilidad ahora a ella. Yo recuerdo cuando estaba todavía en el PSOE, o estaba ya mal con el PSOE, y estaba surgiendo el murmullo de la galera magenta, que le dicen los amigos míos. Sigo teniendo muchos amigos en UPyD. Y ya ella denunciaba que en el PSOE, ella hablaba, no decía infiltración, pero bueno, venía a significar eso. Estamos hablando de los años 90, que había sectores del socialismo científico, del socialismo real, infiltrado en el PSOE, que el PSOE había muchos sectores que estaban ya renunciando a la socialdemocracia europea, occidental, que había costado tantísimo construir, y que estaban más cerca de posturas comunistas ortodoxas que de la socialdemocracia europea, que todos mirábamos embobados hacia Escandinavia, que no resultó ser un paraíso, como creíamos en los 90, pero bueno, que era donde mirábamos todos los que entendíamos el progresismo como algo occidental, europeo, y desde el principio sí tuvo esa idea de lo difícil que es mantenerse en una idea progresista, en una democracia occidental, porque la tendencia al totalitarismo de ciertos sectores, que ya no son progresistas, que son abiertamente marxistas, que no está ni mal ni bien, es simplemente que no. Entonces ese discurso no es nuevo en ella. Lo que sí es nuevo, que me parece que le pasa como le está pasando a Felipe González o a Alfonso Guerra, o le está pasando a muchos exministros, que con cierta edad y cuando comprende, cuando ya no tiene responsabilidad, parece que se suelta un poco la lengua, ¿no? Y que tenemos menos filtros y se dice más o lo que piensa o lo primero que se le viene a la cabeza. Bueno, está ya un poco por encima del bien y del mal, ¿no? Exactamente. Y son los jarrones esos que dicen chino, ¿no? Que no saben dónde ponerlo, pero quieren dar todavía. El callo. Bueno, Damián Caneda y José Antonio Pérez, muchas gracias. Nada, encantado. Nos vemos muy prontito, cuidaros. Vamos ahora a saludar a nuestro último interviniente en el programa de hoy de Málaga TV, amigo del programa, colaborador. Retomamos el espacio que hace ya pues algunos meses dejamos descansar un poquito y tenemos ahí a Agustín Barrones, nuestro entrenador personal, Entrenando tu Salud, el nuevo espacio que recuperamos aquí en Málaga TV. Cada 2 o 3 semanitas tendremos a Agustín por aquí por el programa. Agustín, buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Es un auténtico placer estar de vuelta. ¿Cuánto tiempo sin compartir conocimiento, Pues nosotros contentos de tenerte de nuevo aquí y en este espacio nos vas a hablar de entrenamiento, también un poquito de nutrición y también de aspectos relacionados con la fisioterapia, ¿no? Eso es, viniendo de la estela que habíamos dejado con Charlando con ese movimiento, ahora le damos un cambio de tuercas y lanzamos Entrenando tu Salud o Entrena tu Salud con Málaga Sport Clinic, a raíz de haber abierto nosotros nuestra clínica aquí en Málaga Capital. Tenemos que seguir con el espacio y hay mucha guerra que dar, por eso después de tanto tiempo, después de todo este lío para abrir y con la situación en la que lamentablemente estamos envueltos, ahora es por fin cuando podemos retomar.
Bueno, durante esta pandemia fue al principio muy complicado el hacer ejercicio porque apenas podíamos salir a la calle, teníamos unas limitaciones. Hubo mucha gente que se enganchó al deporte, incluso en casa, también gente que no hacía deporte y que dice, mira, es que si no voy a terminar como Falete, con todo mi respeto a Falete, ¿no? Entonces dijeron, pues venga, vamos a ponernos a hacer ejercicio. Pero ahora el COVID-19 pues continúa y ya sí que podemos hacer ejercicio en el exterior. ¿Qué recomendaciones le darías a esos deportistas de toda la vida y a los que se inician en esto del ejercicio? Pues sobre todo lo que venimos diciendo en ese espacio de Charlando con ese Movimiento, que por favor remitimos a todos los espectadores que está en YouTube, que está tanto en el canal de PTV como en el canal de ese Movimiento, todos los episodios que son casi 30 y hemos lanzado un montón de información, que lo hagan con suma cautela, supervisado de un profesional, que tengan paciencia, que no se lancen a la aventura, que no se lancen a correr 5 o 6 días cuando no se ha hecho nada, y mucho menos después de lo más posible un parón considerable por todo esto del confinamiento, por todo esto de la situación COVID. De igual forma, recalcar que el ejercicio y la actividad física tiene que ser indispensable en nuestro día a día. Y es que no es que lo diga yo, no es que lo hayamos dicho en un montón de episodios anteriores, sino que lo dice la ciencia. Y entre los beneficios del ejercicio podemos encontrar muchos y muy variados. Para todos los gustos, de todos los colores. Podemos encontrar que disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular, de hipertensión, de diabetes, de cáncer, mejora la fuerza, la autonomía, la funcionalidad, mejora la calidad de vida en general, en todos los aspectos, tanto en personas mayores, como en jóvenes, como en el crecimiento, como en la vejez, da igual. Aumenta la mineralización ósea, que muchas mujeres se sentirán identificadas, ¿no?, con el tema de la menopausia y demás. Aumenta la oxigenación de tejidos, puesto que crea nuevos capilares, hace que el oxígeno y los nutrientes llegue mejor, no solo a nuestros músculos, sino a nuestro cerebro, a nuestro hígado, a nuestros riñones, mejora el perfil lipídico, otros marcadores de salud, y entre estos numerosos beneficios que se pueden ver ahora en pantalla, o me imagino, porque yo no lo puedo ver, tenemos esto como los más importantes. Y la gente... Por eso decía antes lo de no abusar, ¿no? Lo de no echarse ahora la aventura de golpe, porque con poquito que hagamos, si no venimos a hacer nada con más razón, con poquito que hagamos ya vamos a repercutir positivamente. Se dice, se ve, se está evidenciando que con 3 horas semanales de ejercicio, que 3 horas semanales con la cantidad de horas que tiene una semana, que no hace falta más, o sea, 3 horas de gimnasio o 3 horas de deporte en casa o en tu clínica de confianza. Y eso sí, siendo activos en el día a día, que las recomendaciones habituales, generales, son de unos 7.000, 10.000 pasos, ¿vale?, que se pueden traducir en actividad de otra índole, pero bueno, 7.000, 10.000 pasos, ya con eso estamos muy bien encaminados para mejorar nuestra salud, mejorar nuestro sistema inmune y que si nos tiene que tocar esta situación de cerca, estemos mucho más preparados y más fuertes. Obesidad y sedentarismo, algo que lo decíamos al principio, ¿no?, en la presentación de este espacio, que durante la pandemia pues muchos se iniciaron en el deporte con tal de pues combatir, ¿no?, o por lo menos mitigar los efectos de ese sedentarismo y de pasar tantas horas pues sentados en el sillón, encerrados en casa, teniendo en cuenta que el ejercicio no hay que tomárselo como un hobby, sino como algo pues necesario para nuestro organismo. Es un ejercicio, es deporte, es actividad física, no lo podemos ver solo como un hobby y por supuesto hacer un ejercicio como tú siempre nos has marcado aquí en este programa, Agustín, con unas garantías y con siguiendo unas directrices, si es posible, de un entrenador personal para no caer en lesiones y en que el ejercicio sea, al final tenga pues consecuencias negativas. Pero desde luego para evitar el caer en esos kilitos de más, en la obesidad que tantas enfermedades conlleva, la actividad física es fundamental. Es totalmente fundamental, incluso hasta puede ser más importante que el propio ejercicio físico. Maticemos lo que es otra vez actividad y ejercicio físico. Actividad es todo lo que se hace en el día a día, las tareas del hogar, movimiento en el trabajo, subir, bajar escaleras, caminar para ir a algún lugar. Y ejercicio físico es esa actividad física que persigue una mejora de una cualidad, porque cuando vamos al gimnasio a ganar más fuerza o más masa muscular, ¿vale? Entonces... tú puedes ir al gimnasio o en tu casa a entrenar 1 hora todos los días, pero después estás tirado en el sofá. Entonces, como que me estás compensando el hecho de voy a 1 hora, me mato y después me tiro en el sofá, pues lamentablemente esto nos dice que aunque sí siguen siendo pasos para adelante en nuestra salud, no es lo más óptimo. El hecho de estar activos
todos los días, a pesar de que entrenemos menos en el gimnasio, no tengamos tanto tiempo para ir, pero que estemos muy activos en el día a día, va a repercutir muchísimo más en nuestra salud y a largo plazo, como bien decíamos antes, también en nuestro sistema inmune y en nuestra capacidad de hacer frente a posibles patologías y a envejecer mejor, que al final creo que es lo que todos buscamos. Agustín, fíjate que tú has mencionado lo de subir escaleras y es una actividad física que no es un deporte, pero sí una actividad física que no cuesta demasiado trabajo y que incluso hasta puede ser beneficiosa ahora que estamos en estos momentos con esta pandemia del COVID-19. Es cierto que en espacios poco ventilados, reducidos, bueno, pues un ascensor es uno de los espacios más reducidos que hay. Probablemente, si no 1 o 2 veces al día, nos montamos en un ascensor y aunque llevemos mascarilla, pero bueno, no está de más el sustituir el ir en ascensor, pues lo sustituimos por subir o bajar escaleras. Vamos a estar mucho más protegidos y además vamos a hacer una actividad física que va a redundar en beneficio nuestro, ¿no?, de nuestra salud. Ya tenemos la excusa, si teníamos antes la excusa de que mejora tu salud con el simple hecho de subir unas escaleras, que no es nada, no, o sea, cuesta por supuesto, más si se vive en un décimo, ¿no? Pero que no es un gesto que tienes que prepararte para el gimnasio ni nada, es cotidiano, lo puedes hacer cuando sea, pues ahora con más razón para no meterte en espacios a lo mejor concurridos, como puede ser un ascensor o 2 ascensores, y sobre todo cerrados y mal ventilados, pues mira, pues mejor, que sirva para eso. Bueno, tenemos una cuarta pantalla en la que nos habla del sistema inmune e inflamación, el papel del ejercicio. Cuéntanos. Sí, puesto que lo que se viene demostrando con todo el asunto del COVID es que se produce un escenario en nuestro cuerpo muy proinflamatorio, ¿vale? Se produce lo que se habrá denominado, lo que seguro que habéis escuchado, la tormenta de citoquinas, que al final son unas reacciones de nuestro cuerpo que llevan señalizaciones y al final se va produciendo una inflamación bastante importante y bastante complicada en según qué casos. Lo que sabemos muy bien es que esta inflamación se puede reducir, estos efectos de este COVID se pueden reducir si estamos en una mejor condición física y sobre todo si no nos sobran kilos de más, puesto que ese material graso que solemos depositar en la barriguita, en las cartucheras, a largo plazo y según qué cantidad, según qué circunstancias, puede promover una inflamación de bajo grado corporal, por la cual nuestro sistema inmune, vamos a resumirlo muchísimo, vamos a dejarlo así muy llano, no va a estar tan preparado para afrontar un patógeno como puede ser ahora el SARS-CoV-2, ¿vale? Oye, Agustín, entonces, sí, perdón, termina, sí. Entonces, lo que más podemos hacer es, como bien empezar, me gusta la analogía porque era con sedentarismo y obesidad los 2 primeros programas de Charlando con ese movimiento y ahora es el primero de este, o sea, me gusta jugar con eso. Sí. Es muy importante estar activos y es muy importante quitarnos esa grasa de más, estar en un peso saludable, comer bien. Eso va a ser lo más importante. Dime, Diego. Agustín, las propiedades del ejercicio físico en el resto de nuestro cuerpo, que tenemos también por ahí 2 ilustraciones, 2 pantallitas que has preparado para explicarnos este concepto, ¿no? Las propiedades del ejercicio, de la actividad física, del ejercicio en el resto del cuerpo. Sí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que siempre que vamos a buscar una mejora en nuestra salud con la actividad, con el ejercicio físico, vamos a apostar en un gran porcentaje del mismo por el carácter moderado. ¿Por qué? Porque se ve que este ejercicio moderado a largo plazo no solo nos repercute positivamente en los beneficios que anteriormente mencionábamos, sino que va a mejorar y va a hacer que decaiga menos con la vejez nuestro sistema inmune. Lo que no pasa tan bien, por así decirlo, con la falta de ejercicio o actitudes sedentarias, más si hay comorbilidades como la obesidad, alguna patología anterior, o con el extremo ejercicio. Por eso lo de no pasarse tampoco, lo de no ir a lo loco. No es que por 1 o 2 sesiones muy intensas te vaya a pasar nada. Por supuesto que no, estamos hablando muy a largo plazo. Pero sí que el ejercicio moderado, la actividad moderada es la que más nos va a influir de forma positiva para controlar esos marcadores de inflamación, para mejorar nuestro sistema inmune y sobre todo a largo plazo. A esa gente que ya tiene una edad, que ya es mayor, que le está afectando más todo este asunto, pues es en esa gente donde cabe más importancia el hecho de un ejercicio moderado. Y no tenemos que concebir este ejercicio que aporta beneficios muy localizados, sino que al revés, los beneficios que aporta el ejercicio y la actividad física repercuten en todo el cuerpo. Uno de los errores más comunes de
por ejemplo, de ir al gimnasio es creer que nada, solo se va para tener más masa muscular, para ser más fuerte, y eso es totalmente incierto, es mentira al 100%, sino obviamente una parte sí, por supuesto, pero hay mucha parte de que esto va a repercutir positivamente en el resto del organismo. Va a mejorar nuestra sensibilidad a la insulina, perfecto para prevenir la diabetes, para mejorar la metabolización de glucosa. Incluso los mismos diabéticos se pueden ver beneficiados, pueden paliar esos efectos de la diabetes con este ejercicio físico. Va a aumentar la quema, por así decirlo, de nuestras reservas grasas, va a ahorrar glucógeno, que es la disposición de, vamos a decir, azúcares para el ejercicio, va a hacer que se metabolicen mejor muchos nutrientes, va a mejorar nuestra capacidad de metabolizar el oxígeno, de captarlo, de absorberlo, de utilizarlo, va a llegar oxígeno más. Entonces, todo esto estimulando la musculatura, que parece que solo por hacer un curl de bíceps o una sentadilla solo se queda el efecto en el bíceps o en las piernas, y no es así. Al medio largo plazo se repercute mucho más. Entonces, otra excusa más para poder practicar ejercicio que sea una obligación, porque eso es lo que estamos nosotros luchando en este mismo momento. Sí. Agustín, nos hemos quedado ya sin tiempo, Sí. Tenemos que despedir ya el programa, pero nos vemos aproximadamente en 2 semanitas, ¿te parece? Sí, claro, por mí sí, encantado. Bueno, muchas gracias, Agustín Barrones, entrenador personal. Oye, en redes sociales, ¿cómo podemos contactar contigo para preguntarte alguna duda, alguna preguntilla que tengan ahí los espectadores? Pues mi Instagram, que sobre todo es la red que más uso, es @agubar, de Agustín Barrones, agubar93, y también se nos puede encontrar por C-Movimiento, C_Movimiento o @Málaga Sport Clinic. Bueno, pues un abrazo, Agustín, hasta dentro de 2 semanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, pues nos marchamos ya y lo vamos a hacer con una recomendación para estos días en Canal Historia, el docu-show Forjado a Fuego. Vamos a dejaros con ese vídeo y mañana viernes pues estará con vosotros David Morales con la última edición semanal de Málaga TV. Hasta la semana que viene. Para crear un arma histórica necesitas habilidad y determinación. Necesitas el corazón de un campeón. Donde hay humo. Bienvenidos a La Forja. Hay Forjado a Fuego. Solo en Canal Historia.